Un informe reciente ha dado cuenta de un tremendo déficit en la atención de menores de derechos vulnerados, de salud mental, de entre otros tratamientos ambulatorios, menores que han sido determinados por la justicia que tienen que acceder a estos tratamientos. Vamos a estar conversando de esto, pero sobre todo los impactos que genera, no solo en esos niños, sino que también en la sociedad. Estamos junto a Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me refiero a un informe de la Corte Suprema, está muy relacionado con el trabajo que ustedes hacen y las alertas que vienen levantando hace bastante tiempo. Entre julio y septiembre dicen las jurisdicciones, sobre todo de Santiago, San Miguel y Valparaíso, son las que encabezan los atrasos, pero me imagino que esto es una situación que se mantiene más o menos en todo el país. Eh, Pongamos en el contexto de qué estamos hablando, por qué es tan importante que se pueda abordar mejor esto. Lo primero, Bárbara, es que hay que entender de que ya desde el año 2018 se hicieron importantes reparos al sistema de protección a la niñez más vulnerada, que opera desde el Estado de Chile. Lo hizo el Comité de Derechos del Niño y estableció que había que haber un determinado cumplimiento de ciertas prestaciones y garantías que el Estado debía proveer. Y así fue que finalmente se decidió especializar esta protección y separarlo. Se separa el CENAME, se separa en un CENAME de reinserción, se separa en un CENAME de protección y se enmarca dentro de lo que se llama la ley de garantías o el sistema de protección integral a la niñez. Antes todo pasaba por los jueces, hoy día el 80% de las causas son causas de carácter administrativo y por lo tanto deben resolverse en una instancia que el legislador llamó las oficinas locales de la niñez, que se dedican a tramitar desde la instancia administrativa y más o menos el 20% que constituye una cronificación de vulneración de derechos, situaciones mucho más graves, pasan a lo que se llama el sistema de protección especializada. En el sistema de protección especializada también hay dos sistemas, uno de cuidados alternativos, que son las residencias, las familias de acogida, es decir, que se separan a los niños de sus padres, y hay otro que se llama sistema ambulatorio. En el sistema ambulatorio pasa la mayor cantidad de niños. Estamos hablando de 150, 160 mil niños al año que llegan al sistema, al servicio de protección. Solamente 11.000 se divide entre familias de acogida y residencia y el resto accede a una oferta de carácter ambulatorio. Cuando hace este informe la Corte Suprema se refiere a ese acceso a estos programas ambulatorios y se refiere también al acceso a los programas que están referidos a los cuidados alternativos. ¿Y qué hallazgos encuentra? Básicamente los mismos que encontró la Comisión Investigadora de Implementación del Servicio Mejor Niñez, que las listas de espera que había en el año 2021 hoy día son 3 veces más, que hay más de 70.000, cerca de 70.000 medidas cautelares que no están siendo cumplidas, que 36.000 a 37.000 medidas de esas cautelares excede el plazo de los 30 días, es decir, que hay una espera mucho mayor, y que eso significa en la práctica alrededor de 35.000 niños que no están recibiendo una atención que requieren de manera urgente. Tal como tú decías, en materia de salud mental, ya tenemos, por ejemplo, listas de espera sobre 14.000 niños, situaciones tan complejas como las que hemos estado viviendo hoy día, por ejemplo, en la quinta región o en otras partes del país, situaciones de catástrofe, etcétera. Estos temas se agudizan. Adicionalmente, hemos visto cómo los factores de riesgo que están presentes van creciendo. El involucramiento delictivo de niños y jóvenes, la exclusión educativa, el consumo problemático de droga y alcohol, de algunos tipos de drogas que entran hoy día a la sala de clases, los niveles de violencia. Es decir, todo eso va generando una mayor demanda también de programas especializados en el servicio de protección especializada, que a la vez tuvo problemas serios de implementación de su oferta. Vimos cómo se tuvieron que echar abajo licitaciones durante el año pasado, que contribuyó a que aumentaran también esta lista de espera. Entonces tenemos un sistema de protección integral a la niñez que se está implementando y que no logra tener todavía las oficinas locales, la potestad administrativa necesaria para evitar la cronificación. Tenemos un aumento en los factores de riesgo que hace que aumente la demanda también por estas necesidades de programas especializados.
tenemos un sistema residencial que no está dando abastos porque ha tenido que absorber muchos de los que eran antes los niños que estaban en los CREAT y necesitan especialistas y necesitan programas especializados que no están disponibles y no tenemos provisión de oferta para 35.000 niños, a lo menos, que son los que están dentro del sistema de protección demandándolo. Entonces la Corte dice, ojo lo que está pasando acá, esto está llevando a un sistema crítico en materia de protección, afecta al sistema residencial, afecta al sistema ambulatorio y evidentemente afecta a la protección integral de la niñez. Bueno, para poner las cosas en el contexto, ¿de qué tipo de atenciones estamos hablando? Estamos hablando de atenciones que van desde la posibilidad de que un niño que hoy día está en residencia, por ejemplo, pueda acceder a una familia de acogida. Hay listas de espera para derivaciones a familias de acogida. Estamos hablando que cerca del 20% en este informe, de esto recuerda que es solo hasta septiembre, y que en septiembre a la fecha esto puede haber ido creciendo. ¿Ah? Entonces, si 2 de cada 10 derivaciones a familias de acogida no están siendo respondidas, ¿ah? Recuerde que cuando uno decide derivar a un niño a una familia de acogida es porque el tribunal está tomando la pena, la cautelar más gravosa, que es la separación de sus padres. Por lo tanto, está en una situación compleja. Y transitoriamente muchos de esos niños están en el sistema residencial, que ya sabemos que hay problemas de cobertura, que hay problemas de hacinamiento, que hay problemas de que se mezclan perfiles distintos de niños que tienen que ser recibidos, porque muchas veces opera lo que se llama el 80 bis. Es decir, se ven obligadas a residencias a recibir a niños de perfiles distintos a los que tradicionalmente atienden. Entonces, todas esas situaciones de riesgo, imagínate qué significa que un niño tiene que estar esperando durante meses para poder acceder a su derecho a vivir en familia, aunque sea en una familia de acogida. Pero también están los niños que, por ejemplo, requieren una atención urgente porque son víctimas de explotación sexual comercial infantil y necesitan reparación en trauma complejo, necesitan atención psiquiátrica, hospitalización, necesitan rehabilitación, necesitan terapeutas ocupacionales, necesitan un programa que es integral para poder insertarse adecuadamente. También están los niños que tienen crisis psiquiátrica, que tienen que estar medicamentados, que tienen que tomar algún tipo de antidepresivo, que tienen que tomar medicamentos para la angustia, niños que se han cortado, niños con intento de suicida. Es decir, los niños que están hoy día en esas listas de espera en programas ambulatorios probablemente son niños que tienen el mayor riesgo físico y emocional de todos los que están dentro del sistema de protección y que por lo tanto requieren una urgencia inmediata. Ahora, ¿qué pasa con esos niños por mientras? Porque tal como dice, si hay un niño que los derechos le están siendo vulnerados en su propio entorno, bueno, lo retiran de ahí, ¿cierto? Trabajan con la familia. Pero ¿qué pasa entonces si no tiene una casa acogida, se queda en una residencia? ¿En qué condiciones está? ¿Qué pasa con los niños que necesitan un tratamiento psiquiátrico, tal como usted dice, la salud mental tan deteriorada que pueden tener ataques? Y no están siendo medicados, además que, ojo, los tratamientos no se pueden interrumpir. Un niño que está siendo medicado no puede consumir los medicamentos en algunos días, otros no, después parar 3 meses, después retomarlo. O sea, eso genera mucho perjuicio. Bueno, además, Bárbara, hay otro tema. Estas licitaciones suelen ser anuales y por lo tanto los tratamientos a veces, desde el periodo en que comienzan, empiezan a estar ya funcionando, ya hay una normalización con el equipo que está detrás de ese tratamiento, etcétera. Resulta que te perdiste en la licitación y hay que cambiar el equipo terapéutico que estaba tratando el niño. Y eso genera un impacto brutal en el niño. O sea, le interrumpes su tratamiento, lo derivas a otro equipo porque no se ganó la licitación del equipo anterior. Entonces, claramente no conversa con las necesidades que tiene un niño en un tratamiento de largo plazo, por ejemplo, como son los tratamientos psiquiátricos. Y tal como tú dices, si se interrumpe la provisión de medicamentos, si se interrumpen determinados principios de adherencia, que significa que los padres tengan que estar participando en procesos como, por ejemplo, que puede ser la reunificación familiar, que es fundamental para que después puedas normalizar esa situación. Entonces, hoy día las listas de espera son listas que se traducen en una situación de riesgo para los niños. Están muchas veces al cuidado de algún pariente que no tiene ni las competencias, ni los recursos, ni las capacidades, pero que tiene que hacerse al cuidado mientras llega esa oferta. Pero ¿qué pasa si a ese pariente que
no lo puede cuidar porque tiene que ir a trabajar o tiene que estar, o una abuelita que no tiene la capacidad física tampoco para poder dar un buen cuidado, y resulta que el niño tiene una crisis de angustia o una crisis violenta que requiere una atención y que requiere una contención. Entonces, es tremendamente complejo, ¿ah? Y en algunos de los casos, finalmente, cuando son casos muy graves, efectivamente los tribunales lo que hacen es internar en una residencia a la fuerza. Y resulta que a veces las residencias que tenían un cubo para 10 niños terminan teniendo un cubo para 15. Los profesionales no dan abasto, empiezan a haber licencias médicas, a haber problemas con los turnos, entonces al final termina afectando al grupo completo de la residencia, por ejemplo. Y es lo que hemos visto, han habido algunas residencias que finalmente han tenido que cerrar. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad técnica, no tienen los recursos y se ven obligados a recibir niños que no pueden atender. Entonces, la resolución de las listas de espera hoy día es un nodo crítico fundamental. Cuando nosotros estamos viendo, Bárbara, que aumenta la participación de niños y jóvenes en delitos violentos producto del involucramiento delictivo, cuando nosotros vemos que se casi triplica la cantidad de denuncias en materia de explotación sexual comercial infantil, lo que hay detrás son niños que no están siendo atendidos. Son niños que quedaron sin ningún nivel de protección en el sistema de protección y llegó el proxeneta, llegó el delincuente, el contratista del narcotráfico que los recluta y que finalmente hace que toda su protección se pierda y lo absorbe dentro de estas organizaciones criminales. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta demora? ¿Falta recursos? ¿Falta gestión? También sabemos que hay una falta de profesionales, sobre todo en el sector de la salud mental. ¿Qué cosas hay que abordar? ¿Qué teclas hay que tocar para poder mejorar esta situación? Yo creo que hay varios elementos, tal como yo te decía, desde la pandemia, y nosotros lo veníamos advirtiendo mucho antes, de que esto iba a generar un aumento en los factores de riesgo, muchos factores de riesgo. Iba a aumentar la exclusión educativa, aumentó los niveles históricos de exclusión educativa, más de 54.000 niños en exclusión educativa, más de 900.000 en ausentismo crónico. Entonces, claramente ahí tenemos un factor de riesgo que se gatilla. Tenemos un problema respecto del manejo parental. Los papás, las mamás estaban pendientes durante la pandemia de muchas otras cosas menos del cuidado de los niños porque estaban tratando de resolver sus situaciones materiales, etcétera. Entonces hubo una desprotección de carácter familiar. Muchos niños que tuvieron que convivir con sus padres siendo adolescentes, que lo único que quieren los adolescentes es dejar de convivir con los padres, empezaron a agudizar sus conflictos de salud mental. Y por lo tanto, también aumenta la demanda de manera significativa. Y donde no hay una barrera de contención es donde debería estar el sistema preventivo que tiene que instalar las oficinas locales de la niñez. Que las oficinas locales de la niñez tenían que estar instalándose de manera rigurosa y de hecho yo creo que es muy valorable lo que ha hecho la subsecretaria Verónica Silva, que ha impulsado fuertemente la instalación de las oficinas locales. Después de los primeros meses o el primer año de gobierno que prácticamente no se impulsó ninguna. O sea, habían solamente las que eran pilotos. La subsecretaria actual lo que ha hecho es aumentar sostenidamente las nuevas oficinas, pero recién hace una semana se reingresó el reglamento de potestad administrativa, que estuvo sin reingreso durante todo un año. ¿Y por qué era importante el reglamento de potestad administrativa? Que todavía faltan como 2 o 3 meses para que la Contraloría tome razón y se pueda ejecutar, porque los equipos que están instalados necesitan certeza de que van a poder a través de ese instrumento abrir la protección administrativa y empezar a exigir a salud, a educación, a desarrollo social las prestaciones necesarias para poder proporcionar los cuidados que se requiere para que una familia no cronifique o al interior de esa familia no se cronifique el daño que termine llevando al servicio de protección. O sea, si nosotros tenemos instalados un buen sistema preventivo desde las oficinas locales de la niñez con oferta, con un modelo, con programas especializados, etcétera, etcétera, vamos a evitar que esto se cronifique y termine llegando al servicio Mejor Niñez. Pero si no está instalado y como está en proceso de instalación y tuvo serios problemas de implementación durante el primer año, claramente esto se tradujo en un aumento también de demanda hacia Mejor Niñez. Entonces, tenemos... Sí.
Sí, que a ver, esto nos queda poco tiempo y me importa que lo abordemos, porque esto genera problemas en los propios niños, por supuesto, problemas que muchas veces ya llegando tan tarde, dejando un tratamiento tan mal abordado, la posibilidad de un resultado con éxito se hace, por supuesto, cada vez menor, pero además tiene un impacto en la sociedad y a propósito de toda la lucha que estamos haciendo contra la delincuencia, el narcotráfico, dentro de las medidas que se tomen, así como se habla de los militares, resguardo de infraestructura crítica, entre muchas cosas, esto debería ser un tema central. Muchos de estos niños al no estar medicado, al tener unas condiciones muy adversas, al violársele permanentemente sus derechos humanos, bueno, son carne fácil para el narcotráfico, para los delincuentes, crimen organizado, que los toman y los meten desde muy chiquititos en la carrera delictual. Absolutamente, Bárbara. Y por eso que el legislador ha establecido ciertas condiciones cuando hay una situación de catástrofe. Hoy día tenemos situación de catástrofe por el tema de los incendios, ¿ah? Y el legislador debería aprovechar eso y aprovechar el artículo 17 de la Ley de Protección Integral de la Niñez, la Ley de Garantía, que establece que en situaciones de catástrofe la prioridad presupuestaria la tienen los niños. Ahora, por Dios, lo que estamos viviendo ya hace varios meses es una situación de catástrofe de la infancia vulnerada. Por lo tanto, nosotros podríamos, de alguna forma, recurrir a todas las herramientas que el legislador ha puesto, partiendo por la priorización presupuestaria para resolver estos nodos críticos. Lo mismo que está develando el informe de la Corte Suprema. Hoy día es responsabilidad de los garantes, del Ejecutivo en particular, pero de todos los garantes, de la Corte, de la Defensoría, de todos nosotros también como sociedad civil, exigir que se cumpla lo que la ley dice, estos mecanismos de exigibilidad de la ley de garantía. Y en particular, hoy día, pensar que estamos con una infancia vulnerada en situación de catástrofe que requiere resolver estos nodos críticos de las listas de espera, porque tal como tú dices, hay otros problemas sociales que se derivan a partir de esto. O sea, niños que desaparecen del sistema de protección y que no son habidos, niños que son reclutados por las redes de explotación sexual, niños que son reclutados por las redes de narcotráfico, niños que reciben drogas, distribuyen drogas porque realmente también los contratan como niños zombies, niños que viven para el narcotráfico. Entonces, ¿qué estamos haciendo por ello? Hoy día el crimen organizado está acechando a la niñez vulnerada y como la está acechando, tenemos que tener herramientas. Para nosotros esta es una verdadera infraestructura crítica. Para nosotros, en esto no tenemos que perder un segundo. Tenemos que priorizar los recursos para poder resolver las listas de espera. ¿Y cómo se hace eso? Si hoy día no está disponible en el sector público, hay que ir a contratarlo en el sector privado. No queda otra alternativa. Se requieren especialistas, se requieren psiquiatras infanto-juvenil, se requieren psicólogos infanto-juvenil, se requieren trabajadores sociales, se requiere terapeutas ocupacionales, etcétera, se requiere especialistas en trauma complejo, que a lo mejor no lo voy a encontrar en el sistema público y que por lo tanto tengo que proveer los recursos para el sector privado. Marcelo, nosotros hemos conversado muchas veces y la sensación cuando conversamos es siempre la misma. Rabia, pena, frustración, este sentido de urgencia que uno le escucha a usted. ¿Lo vemos en el sector público realmente? Porque, no sé, desde 2021, como usted decía, se han triplicado las listas de espera. O sea, no solo avanzamos lento, como, o no tan rápido como nos gustaría, sino que retrocedemos. Yo creo, a ver, yo sí siento de que se ha entendido que el sistema de protección integral de la niñez tiene que estar instalado. ¿Ah? Y creo que han hecho un esfuerzo importante por aumentar el número de oficinas locales y yo creo que eso es positivo. También es positivo que se hayan puesto al día con el reglamento de potestad administrativa después de tanto tiempo. Yo creo que era también muy Como lo necesario, mínimo. lo mínimo, pero es como partir cerrando la llave. ¿Ah? Yo creo que hoy día, por ejemplo, también he visto avances respecto de cómo se está trabajando el tema de la emergencia. ¿Ah? El año pasado, recuerda, solamente entregaron mochilas, hicieron algunas contenciones. Hoy día dispusieron de un equipo de salud mental, está operando un equipo de salud mental. Yo creo que esos son avances significativos. Pero lo que pasa es que esto requiere planificación. Acá claramente hubo problemas de gestión importantes y la gestión de proveedores es muy relevante. Es cómo nosotros profundizamos la oferta especializada con programas con evidencia, con resultados, con garantía, con cobertura. Cómo abrimos el mercado de las prestaciones para que no quede reducido a un conjunto pequeño de prestadores. Entonces,
todo eso requiere pensamiento estratégico y requiere planificar desde el primer momento e implementar. Entonces, siento que no basta con tener buenas intenciones, no basta con hacer un buen manejo de la emergencia. Mm. No tenemos que ser reactivos, tenemos que llegar antes y dejar de llegar tarde. Y por eso que ese es el llamado a poder impulsar esta agenda. Marcelo, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Vamos a seguir invitándolo para que al menos tratemos de poner un poco sobre la mesa este tema tan importante. Muchas gracias por la invitación, Bárbara, que estés muy Nos bien. vemos pronto. Muchas gracias. Los dejamos invitados a que sigan juntos nosotros aquí en emol.com.